Estimadas y estimados estudiantes, sean bienvenidas y bienvenidos a la clase de hoy, en la cual abordaremos el tema de corriente, resistencia y ley de Ohm. Vamos a definir qué es la corriente eléctrica. Bueno, de forma general, podemos decir que la corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica, que son electrones, por unidad de tiempo, que transporta un conductor. Para definir la intensidad de la corriente vamos a establecer una relación matemática entre la corriente, la carga y el tiempo, tal y como hacíamos mención ahorita en la definición. La unidad de medida en el sistema internacional para la corriente eléctrica es el ámpera. Entonces vamos a tener, como lo observamos ahí, que la corriente representada con la letra I, la corriente eléctrica, va a ser igual al valor de la carga, que la vamos a representar con la letra Q, y esa carga dividida entre el tiempo, que lo vamos a representar con la letra T. Esta corriente eléctrica, ya lo vimos, se mide en ampere, la carga se mide en coulomb y el tiempo se mide en segundos. Igual que las otras ecuaciones, pues cualquier problema me puede dar a mí una o dos variables y pedir la otra incógnita. Es decir, podemos despejar la ecuación. Por ejemplo, si me dan la corriente y el tiempo y me piden la carga, entonces el tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado y me queda corriente por tiempo igual a carga. Si por ejemplo me dan la carga y la corriente y me piden el tiempo, vean ustedes que de esta que acabo de despejar, la corriente está multiplicando, al otro lado pasa a dividir, entonces me queda que el tiempo sería la carga entre la corriente. Es decir, yo puedo hacer cualquier tipo de conversión en estos problemas. Hay que tener cuidado también con las unidades. Veamos este ejemplo que está por acá. Dice así. Dice, la intensidad de la corriente eléctrica en un circuito es de 13 miliamperes. Entonces vean que me dan el valor de la corriente. La corriente es 13 miliamperes. De una vez nos damos cuenta de que esa unidad no es la unidad oficial. Entonces vamos a realizar inmediatamente la conversión. Entonces vean que ese es el prefijo mili. Entonces 1 miliampere equivale a 10 a la menos 3 ampere. Entonces observen que me queda 0.013 ampere o 1,3 por 10 a la menos 2 ampere. De cualquiera de las dos formas que lo escriban es correcto, ya sea en notación decimal o en notación científica. Dice, ¿cuánto tiempo se requiere para que circulen por él 120 coulomb? Entonces observen que me están dando la carga. La carga son 120 coulomb. Vean que la unidad es correcta. Y lo que me piden es cuánto tiempo. O sea, que esta es la incógnita. Quiere decir que, entonces, tomamos la ecuación. Corriente es igual a carga entre tiempo. Y observen que lo que ocupo despejar es el tiempo. Bueno, ya antes es el despeje. Lo voy a volver a hacer para que ustedes lo vean. El tiempo está dividiendo, pasa aquí arriba a multiplicar y entonces la corriente que queda multiplicando pasa acá a dividir. O sea, me queda que el tiempo es igual a la carga entre la corriente eléctrica. Vean que igual a como lo pusimos acá, como lo escribimos acá. Bueno, quiere decir que el tiempo serían entonces 120 coulomb entre 0.013 ampere. ¿Ok? Vean que la respuesta me va a dar en unidades oficiales de tiempo, o sea, me da en segundos. Colocamos ese número en la calculadora y nos da que el tiempo sería de 9230.77 segundos. Claro, es un tiempo muy grande porque es una carga muy grande. Recuerden que las unidades de carga por lo general son números más pequeñitos. Bien. ¿De acuerdo? Esto nos lleva entonces a revisar los conceptos de materiales eléctricos.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando hablamos de materiales eléctricos son aquellos que permiten o lo hacen totalmente en alguna medida o del todo no lo hacen el paso de la corriente. Vamos a tener 4 tipos de materiales. Los primeros de ellos son los materiales conductores. En este particular vamos a tener claro que estos materiales conductores son aquellos que posibilitan el paso de la carga eléctrica. ¿De acuerdo? De forma que ella se distribuye libremente. O sea, podemos decir que la carga se transfiere. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto sucede porque el material va a contener o va a tener una gran cantidad de electrones libres y esos electrones libres se pueden mover a través del material. Ejemplos de este tipo de sustancias, de materiales, generalmente los metales son materiales conductores, son los mejores que existen y entre ellos resalta el cobre, el oro, la plata, el platino y el aluminio. Bueno, el más utilizado a nivel comercial es el cobre. ¿Okay? Otro tipo de materiales son los semiconductores. Entonces, estos materiales tienen propiedades intermedias entre los aislantes y los conductores. O sea, en otras palabras, estos materiales permiten parte del paso de la carga eléctrica. ¿Okay? Podemos decir que estos materiales representan una alta oposición al paso de la corriente, pero esta oposición varía con la temperatura. Esa es una de las características principales que tienen. Los principales ejemplos son el germanio, el silicio y el arsenuro de galio. Otro tipo de materiales son los superconductores. Estos superconductores tienen una característica y es que a una temperatura especial que se conoce con el nombre de temperatura crítica tienen una resistencia eléctrica que es cero. ¿Qué quiere decir que tengan una resistencia eléctrica que es cero? Quiere decir que permiten el paso de la corriente eléctrica sin ninguna oposición. Resulta ser que cuando esto sucede en el material se genera un campo magnético alrededor del material y eso es lo que se conoce como el efecto Meissner. De esta forma trabajan, por ejemplo, algunos trenes bala por medio de levitación magnética a partir del uso de superconductores. Lo que se hace con el material es que se enfría, se lleva a una temperatura muy baja. Esto permite el paso de la corriente sin ninguna oposición y entonces genera el campo magnético que es el que luego se utiliza para que el material, para que los materiales no peguen, sino que haya una levitación magnética, no haya rozamiento y entonces eso permita que el tren pueda alcanzar velocidades sumamente altas con una estabilidad bastante importante. Algunos ejemplos, bueno, el mercurio, el aluminio, el estaño, el plomo, el zinc, el indio. Y también hay algunas aleaciones de cerámica que se encuentran en este particular. Y finalmente tenemos los materiales aislantes que tienen la característica de que resisten el flujo o al flujo de carga, es decir, impiden que la carga eléctrica circule por ellos. ¿Ok? Esa es la característica, son los que se oponen al movimiento de la carga. Algunos textos los denominan como no conductores o también se les da el nombre de dieléctricos y sucede porque los electrones que tienen los materiales no tienen la movilidad que tenían los electrones de los conductores, por ejemplo. Entonces es muy difícil que los materiales, que el electrón pueda transferir, la carga pueda transferirse a través del material. Por lo general podemos hablar de los no metales como los principales aislantes y ahí hay algunos otros materiales de uso cotidiano que se pueden considerar como materiales aislantes. Bien, entonces vean que acabamos de introducir de una manera distinta tal vez o paralela el concepto de resistencia eléctrica. Cuando algo se resiste quiere decir que se opone. Entonces la resistencia eléctrica quiere decir que pues es la oposición
que presentan los conductores o los materiales en general al paso de la corriente eléctrica. De hecho que esa es la manera en la que lo podemos definir. En el sistema internacional la unidad es el ohm, que se representa con la letra griega omega. Es una cantidad física escalar, no tiene dirección, solo tiene magnitud. Y este valor de la resistencia eléctrica varía por medio o a causa de diferentes factores. Por ejemplo, a mayor longitud va a tener mayor resistencia, a mayor grosor o mayor área va a tener menor resistencia, y las propiedades del material denominada resistividad, eso va a ser la medida de cada material en la cual permite, ¿verdad? Tiene esa facilidad para transportar los electrones. También depende de la temperatura, porque ya lo vimos con los superconductores, ¿verdad? Hay temperaturas en que se hacen ciertos materiales la resistencia eléctrica hacia cero. En otros casos, a mayor temperatura, mayor resistencia eléctrica. Entonces, bueno, como para ponerlo en contexto. Lo cierto del caso es que la ecuación de la resistencia eléctrica para cualquier alambre, tenemos esta que está acá, R, que representa la resistencia, que ya lo vimos, se mide en ohms, Rho, que es la constante de resistividad. Esta constante de resistividad es propia de cada material. La unidad de la resistividad es ohm por metro. ¿Ok? L, que es ohm por metro, no entre, ahí hay un dedazo, ohm por metro, lo dije bien y lo escribí con un dividido, ohm por metro, ¿ok? L, que es la longitud, el largo del alambre, que lo vamos a medir en metros, y A, que es el área transversal del alambre, que se mide en metros al cuadrado. Igual que como hicimos con la ecuación de resistencia, de corriente, perdón, la ecuación de resistencia se puede despejar para encontrar las diferentes variables. ¿Qué significa la resistencia entonces? Para resumirlo, bueno, significa que si un material tiene alta resistencia, la corriente que va a circular con mucha dificultad, le va a costar mucho la corriente. Si el material tiene resistencia baja, es lo contrario, la corriente va a circular por el material con gran facilidad, ¿ok? Ya vimos también que la resistividad depende de la temperatura, de hecho que la resistividad es función de T, pero vamos a tener que para ciertos materiales en un rango de temperatura ese valor de resistividad permanece constante. Es propio de cada material, es importante tenerlo claro por ahí. Bien, veamos este ejemplo. Dice, se utiliza 1,5 metros de alambre de cobre o de cable de cobre. Entonces observen, este valor que me están dando acá, 1,5 metros, es la longitud para conectar los componentes de un circuito. Si el cable tiene un diámetro, entonces observen, me están dando el diámetro del cable. Dice que el diámetro, lo vamos a representar con la letra D, es de 2.3 milímetros. ¿Cuál será la resistencia? Entonces me piden el valor de R del cable y vean que aquí me dan este dato. Este sería el dato de la resistividad para el cobre. Vean, bueno, las unidades, esta está bien porque está en metros, esta está bien porque está en ohm por metro, pero esos milímetros sí me generan ahí un problema. Observen que, primero, si yo veo el alambre, pues el alambre es una sección de esta forma, es un cilindro, es como ver un cilindro. Entonces esta es la longitud que me está dando el problema del alambre, y el diámetro es este pedacito que está acá, ¿de acuerdo? Ahora yo ocupo calcular esta área, pero esa es el área de un círculo. Entonces hay dos opciones, el área sería pi por r a la 2, o si quiero usar la ecuación con el diámetro, también puedo usar
pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Cualquiera de las dos ecuaciones representa la ecuación para calcular el área del círculo. ¿Ok? De esa sección circular que tenemos ahí. Pero antes de hacer cualquier tipo de operación tenemos que hacer la conversión. Porque claro, vean que yo voy a aplicar la ecuación de que dice que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud entre el área. Vean que la resistividad la tengo y la longitud también la tengo. Lo que me hace falta es el área. O sea, esta ecuación ya la tengo parcialmente armada porque me quedaría 1,70 por 10 a la menos 8 metros, ohm por metro, perdón, por la longitud que es 1,5 metros. Lo que me hace falta acá es el área, pero el área yo la puedo calcular con ese diámetro. Voy a usar esta expresión. Antes de, eso sí, voy a hacer la conversión. 2.3 milímetros y entonces decimos que 1 milímetro equivale a 10 a la menos 3 metros. Se cancelan los milímetros y entonces me queda 2,3 por 10 a la menos 3 metros. Y entonces el área sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Profe, si yo uso la del radio, pi por r cuadrado, está bien. Recuerden que el diámetro es el doble del radio o el radio es la mitad del diámetro. Entonces eso sí hay que hacer esa división antes. Yo voy a usar esta para que ustedes vean. Ustedes lo pueden comprobar que da lo mismo usando cualquiera de las dos. Entonces quiere decir que sería pi cuartos y el diámetro que es 2,3 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos el resultado del área. El área de ese alambre. Entonces lo colocamos en la calculadora. Pi cuartos por 2.3 por 10 a la menos 3 a la 2. Y eso nos da por resultado 4.15 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y ese sería el valor de área que voy a colocar aquí en la ecuación de la resistencia. 4,15 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. ¿De acuerdo? Y entonces nos quedaría 1.70 por 10 a la menos 8 por 1.5, perdón, entre 4.15 por 10 a la menos 6. Y cuando colocamos eso en la calculadora me queda que es 6.14 por 10 a la menos 3 ohms. Muy bien, ese sería el valor de la resistencia. Vean un poquito el manejo dimensional, todo lo que hay que ir trabajando para encontrar el valor que andamos buscando en este caso, que es la resistencia. Muy bien, vean nada más para que ustedes vean que la respuesta me queda en ohms. También siempre es importante revisar las unidades. Metro por metro, metro cuadrado que hay arriba y metro cuadrado que hay abajo se nos cancela. Por eso es que la respuesta me queda en ohms. Bien, entonces ya hemos estudiado tres variables en electricidad. Hemos estudiado el voltaje. Recuerden el trabajo para mover una carga. La corriente eléctrica, o sea, el movimiento de carga por unidad de tiempo. Y ahora analizamos la resistencia eléctrica. Estas tres variables se encuentran relacionadas en lo que conocemos como la ley de Ohm. La ley de Ohm, lo que nos dice el enunciado es que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un dispositivo es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. ¿Qué quiere decir directamente proporcional? Bueno, quiere decir que la corriente aumenta si el potencial, la diferencia de potencial aumenta. ¿Y qué quiere decir inversamente proporcional? Quiere decir que la corriente eléctrica disminuye si la resistencia eléctrica aumenta.
Eso es lo que quiere decir. Entonces, bueno, en una ecuación es esto que tenemos acá. Bueno, aquí tenemos la corriente. La corriente eléctrica que la medimos en ampere. Tenemos por acá la diferencia de potencial o el voltaje que se mide en voltios, en volts. Y R, ya lo vimos, es la resistencia que la vamos a medir, la resistencia eléctrica que la vamos a medir en ohms. ¿De acuerdo? Bien, esta ecuación también se puede despejar. Por ejemplo, si yo quiero despejar el voltaje, la resistencia que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda que I por R es igual a V. Y si quisiera despejar la resistencia, la corriente que está multiplicando pasa a dividir y me queda que R es igual a V entre I. Es decir, igual que como lo hicimos con la ecuación de la corriente eléctrica, esta también podemos despejarla. También lo podríamos haber hecho con la de la resistencia. Bueno, es decir, cualquier operación que tenga este carácter algebraico podemos realizarlo sin ningún problema. Aquí hay algo importante, y es que hablamos de un conductor óhmico, así se le denomina, cuando la resistencia es capaz de permanecer constante siempre o aún que se le apliquen cambios de temperatura en un rango, ¿ok? Esto, el cobre es el material que lo acepta de la mejor forma o de una forma bastante buena, es decir, y que es bastante barato. Entonces por eso es que se utilizan los alambres de cobre, porque tiene esta característica, se comporta de forma óhmica y permite que la resistencia, aunque caliente el alambre o se enfríe un poco, la resistencia es casi constante en un rango ahí determinado. Bueno, veamos este ejemplo. Dice, por un alambre de cobre conectado a un voltaje de 220 volts, entonces vean que me dan el voltaje 220, circula una corriente de 10 amperes. Entonces vean que me dan la corriente que es 10 amperes, una corriente muy alta. Dice cuál es la resistencia del alambre. Entonces, bueno, lo que vamos a aplicar es la ley de Ohm. Vean que tenemos, siempre que tengamos estas tres variables, corriente, voltaje y resistencia, aplicamos la ley de Ohm. Entonces vamos a decir que, bueno, la ecuación que antes la despejamos, pero la vamos a volver a despejar. La ecuación que planteamos era que la corriente era igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, si yo quiero despejar la resistencia, observen ustedes que la resistencia pasa a multiplicar y la corriente pasa a dividir. Entonces nos quedaría que la resistencia eléctrica es el voltaje entre la corriente. O sea que la resistencia eléctrica serían 220 voltios entre la corriente, que son 10 amperes. Y entonces me queda que la resistencia eléctrica son 22 ohms. Vean que no tuvimos que hacer ninguna conversión en este caso porque las unidades eran correctas. Y para finalizar, vamos a revisar el concepto de potencia eléctrica. Igual que la potencia, cuando se estudia en trabajo y energía, el concepto de potencia de la transferencia de trabajo por unidad de tiempo, pues la potencia eléctrica tiene exactamente la misma, el mismo significado físico. La potencia es la rapidez con la que se consume energía en un circuito eléctrico, ¿de acuerdo? O podemos decir la rapidez con la que se realiza trabajo por medio de un sistema eléctrico. Eso es la potencia eléctrica como tal. Al igual que la potencia que se define en el tema de trabajo y energía, la potencia eléctrica la vamos a medir en el sistema internacional en watts. Esa es la unidad de medida, ¿ok? Bien, y en este caso vamos a tener tres diferentes ecuaciones para poder aplicar la potencia. Una de ellas, que es la potencia es igual a la corriente por el voltaje. La otra es la potencia es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. Y la otra que nos funciona es que la potencia es igual a la corriente al cuadrado por el voltaje. Cualquiera de las tres ecuaciones nos funciona para encontrar la potencia que disipa un elemento en un circuito, ¿ok? Depende, el uso de cada una depende de las variables que me presente el problema.
vean por ejemplo dice una bombilla de 60 watts, entonces observen que me están dando la potencia, dice que la potencia son 60 watts. Opera a un voltaje doméstico de 120 voltios, entonces vean ustedes que me dan el voltaje, 120 voltios. Entonces hay dos preguntas, vean, la pregunta A dice cuánta corriente extrae la bombilla y la pregunta B dice cuál es su resistencia. ¿Ok? Entonces, vean que no hay problema con las unidades, todo están las unidades del SI. Si yo tengo potencia y voltaje y quiero encontrar corriente, entonces la ecuación que me sirve es esta que está acá. ¿De acuerdo? Porque potencia es corriente por voltaje. Potencia es corriente por voltaje. Si yo quiero despejar la corriente, el voltaje que está multiplicando, al otro lado pasa a dividir. Y vean que ya me queda despejada la corriente. O sea, 60 watts entre 120 volts sería la corriente. Es decir, 0.50 amperes sería la corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Ahora, yo podría usar esa corriente, tengo voltaje, tengo corriente, puedo usar la ley de Ohm para encontrar la resistencia como lo hicimos en el problema anterior. Sin embargo, voy a utilizar una ecuación que tenga los datos que me dio el problema, que tenga potencia y voltaje y que tenga resistencia. Y vean que la ecuación que me funcionaría en ese caso sería esta. Entonces, quiere decir que potencia es igual a voltaje al cuadrado entre el radio, entre la resistencia, ya me pasé a la parte geométrica, no, entre la resistencia, potencia pasa a multiplicar, resistencia pasa a multiplicar, potencia pasa a dividir, y entonces quiere decir que me queda que la resistencia eléctrica es el voltaje entre la potencia, el voltaje al cuadrado entre la potencia, o sea que la resistencia serían 120 voltios al cuadrado entre la potencia que serían 60 watts. Y ese sería el valor de la resistencia eléctrica. Si lo hacemos por ley de Ohm, nos tiene que dar exactamente lo mismo. Bueno, en este caso nos da que es 240 ohms. Ese es el valor de la resistencia eléctrica. Vean que el uso de una u otra ecuación depende de las variables que yo tenga para poder utilizar. Bien, por ahí alguna parte de la bibliografía con respecto a este tema es todo y nos vemos en la próxima.